Que el Señor les bendiga. En este video vamos a estar considerando el tema diezmos, primicias u ofrendas. ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto a este tema? ¿Cuál de las tres cosas vamos a obedecer? ¿Cómo lo hace la iglesia de Cristo, los cristianos, en este tiempo? La palabra del Señor no es difícil de entender. Lo que ha pasado es que los hombres han hecho una sola mezcolancia de la palabra del Señor y han confundido a la gente. Y el que está confundido no trata de ir a la palabra del Señor para darse cuenta de por sí mismo en cuanto a este tema. Y la palabra del Señor nos aclara. Nosotros ahora como cristianos vivimos la dispensación del cumplimiento de los tiempos por medio del Hijo, el Señor Jesucristo. Nos regimos por el Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Ya no en el pacto que se dio al pueblo de Israel, la dispensación del pueblo de Israel por medio de Moisés, ni tampoco la dispensación patriarca, lo que se le dijo a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Nosotros no los podemos regir en cuanto a eso. Hasta ahora no he visto a alguien que construye un arca porque se le dijo a Noé, y por eso también lo van a construir ellos en este tiempo. Aunque espiritualmente sí han construido diferentes arcas porque han hecho una sola mezcolancia en cuanto a cómo se debe regir la iglesia. Pero no son la iglesia del Señor, lastimosamente, porque la iglesia del Señor se rige directamente, específicamente por lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Quiere decir que nosotros vamos a descartar el Viejo Testamento? De ninguna manera. Eso sirve para ejemplo. Podemos ver que el Señor habló, unos obedecían y otros desobedecían. Y mirábamos el resultado del obediente y miramos el resultado del desobediente. Ahora, de igual manera, en esta era que vivimos, la era cristiana, la palabra del Señor es específica. ¿Qué va a pasar con el que no obedece el Evangelio y con el que obedece el Evangelio? Para todo nos regimos lo que dice el Nuevo Testamento. Ya nos vamos al Antiguo Testamento para regirnos, porque, una vez más, fuera ilógico que alguien estuviera construyendo un arca porque leyó allá en Génesis capítulo 6 que el Señor le habló a Noé y le dijo que construyera un arca, porque ya el Señor ya dijo que no va a destruir al hombre por medio de agua, sino por medio de fuego. Pero el punto es que no van y cumplen eso. ¿Por qué? Porque es otra dispensación. Así que nosotros por eso nos regimos directamente a lo que dice el Nuevo Testamento. El Viejo es, por ejemplo, sombra de lo que había de venir. También lo dice la carta a los Hebreos. Y ahora vino el cumplimiento de los tiempos por medio del Hijo, lo perfecto, para que nos rijamos de acuerdo a como el Señor dice en esta dispensación. En Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. O sea, si no somos obedientes a Dios en cuanto a qué nos dice. Pero en el cumplimiento de los tiempos, en el nuevo pacto, el periodo de la gracia, nosotros no vivimos otra dispensación. Los necios lo hacen, pero solamente han hecho una sola mezcolancia. Entonces, en cuanto a cómo recogemos el dinero, cuántas veces lo hacemos en la semana, cuánto debemos de dar, la palabra del Señor nos dice cómo hacerlo. Y la iglesia de Cristo lo hace de la siguiente manera. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Vamos a estar considerando esos dos versículos. En cuanto a la ofrenda, dice el apóstol Pablo, acordémonos, puesto para los gentiles. No dice en cuanto a los diezmos o las primicias. Dice en cuanto a la ofrenda, porque nosotros recogemos ofrendas, no recogemos diezmos ni primicias. Eso la va a encontrar directamente
para el pueblo de Israel, no para la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Lo reto que encuentre un versículo donde diga que usted debe de diezmar o dar primicias en el Nuevo Testamento, como lo hice con alguien que cumple el sábado. Lo reté a que me diera un versículo donde sea un mandamiento cumplir el sábado, y no lo encontró. De igual manera, usted no va a encontrar un mandamiento directamente que le diga que tiene que cumplir los diezmos. Sí habla de las ofrendas, pero no de diezmos. Hay varios argumentos, pero si usted los lee, por ejemplo, Mateo 23, el Señor Jesucristo hablando en cuanto a los fariseos y los escribas que diezmaban, pero dejaban fuera lo que también era importante: la fe, la misericordia, la justicia. Este versículo lo han usado también para decir que está en el Nuevo Testamento, pero si usted lee bien, no es un mandamiento. El Señor estaba bajo la ley y vino a cumplir la ley. Está hablando directamente con fariseos, escribas, o sea, judíos, gente que estaba en la dispensación de la ley. Mas nosotros no estamos en la dispensación de la ley, estamos en la dispensación de la ley de Cristo. Y así va a encontrar la palabra diezmo también en el capítulo 7 de Hebreos, pero no le está diciendo que cumpla los diezmos. El tema principal, el contexto del capítulo 7 de Hebreos es la importancia de que Cristo es el sumo sacerdote. Esa es la importancia más grande, porque los hebreos, al parecer, todavía hacían sacrificios de animales, todavía asistían al templo a hacer ciertas cosas, rituales judías, cuando ya eran cristianos. Entonces el escritor les dice que hay algo mejor. Ya no va a ser un sacerdote que aún tiene que purificarse para poder presentar un sacrificio a Dios, sino que ahora ya es el Señor Jesucristo, sumo sacerdote para nosotros. Y ese sacrificio lo presentó en el lugar santísimo, pero en el cielo, no hecho de hombres, de manos de hombres, ni de cosas perecederas, sino que algo eterno, espiritual, más hermoso. Ese es el tema principal. También lo encuentra en Lucas capítulo 18 en cuanto a el fariseo que oraba y decía: yo diezmo y hago ayuno, no soy como el publicano. Pero otra vez, no está dando un mandamiento para que usted cumpla los diezmos, pero sí hay en cuanto a ofrenda. Así que por eso el apóstol Pablo aquí en Corintios, la primera carta, nos dice: ofrenda para los santos. Este es el propósito. El propósito es para los cristianos, las necesidades de la iglesia. Santos, no piense en lo que los católicos tienen. Con todo respeto, ellos tienen santitos, cosas perecederas, cosas que son idolatría. En la Biblia, santos son los cristianos. Otro término que se usa es cristianos. En Hechos 11:26, los hermanos se llamaron cristianos. Esto es, hermanos apartados para Dios, por medio de lo que el Señor hizo por nosotros, el Evangelio. Los que obedecemos el Evangelio. Es decir, para hermanos que predican, para las viudas que califican. Timoteo capítulo 5 nos dice qué viuda es. Aquí en el contexto de esto que estamos leyendo, era para los hermanos que estaban en Jerusalén. Pablo iba a llevar estas ofrendas para los hermanos que necesitaban de ayuda de los demás hermanos. Así que, pero hay un propósito de las ofrendas. ¿Se ha fijado que en las denominaciones, al final, usted puede irse de bolsa, pero los hombres no son dignos de ayudarle? ¿Por qué? Porque usted les dio ese dinero a ellos. En la iglesia se da para Dios, para los propósitos de Dios, para los santos. Usted pasa necesidad, está la ayuda. Para cualquier necesidad, para eso son las ofrendas.
Dice, seguimos leyendo. Haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. La palabra ordené es muy importante porque el apóstol Pablo está diciendo, nos está mandando directamente a cómo debemos de hacerlo. Ve la diferencia de Mateo 23:23. Es cierto, es el Señor Jesucristo hablando, pero no está dando un mandamiento. Aquí, el apóstol Pablo, puesto por el Señor Jesucristo, hablando en la autoridad del Señor Jesucristo, nos manda a cómo debemos de hacerlo en la iglesia. Así que es un mandamiento. Así lo había hecho también en las otras iglesias que estaban en Galacia. Estas eran siempre iglesias de Cristo. No eran denominaciones como algunas veces la gente quiere enseñarlo. Eran iglesias que tenían la misma doctrina. Por eso Pablo dice, así ordené allá y así también ustedes lo van a hacer aquí en los Corintios. Era también un lugar, la iglesia de Cristo en los Corintios. Ahora bien, ¿cuándo debemos de recoger las ofrendas que van a ser para los santos, para las necesidades de la iglesia? El versículo 2 dice, cada primer día de la semana. Se puede preguntar, o se está preguntando, ¿cuál es el primer día de la semana? El primer día de la semana es el domingo. En la Biblia usted no encuentra la palabra domingo porque no es una palabra bíblica. Más bien es una palabra mundana. Esto viene del calendario gregoriano. Por eso usted no lo va a encontrar aquí en la Biblia. Pero sí dice el primer día de la semana. Lo reto que vaya a buscar cuál es el primer día de la semana. Entonces, se recoge el primer día de la semana una vez a la semana. No especifica aquí todos los días de reunión, sino que solamente el primer día de la semana. En contraste a lo que hacen las denominaciones, todos los días. Todos los días. Pero la palabra del Señor es específica como cuántas veces lo vamos a hacer en la semana. Una vez. ¿Cuánto debemos de dar? Dice la palabra del Señor, vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Qué es prosperar? Lograr, alcanzar, prosperar, próspero. ¿Quiere decir que si esa semana usted no trabajó, no debe de dar? Exactamente, si usted no prosperó, no debe de dar. No está diciendo la palabra del Señor obligándolo, si no puede. Usted debe de cumplir primeramente lo principal, las necesidades de su casa. Déjeme le recuerdo, 1 Timoteo 5:8. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo, un impío. Así que es necesario que usted provea para su casa. Así que si usted no prosperó esa semana, no tiene que hacerlo. En contraste a lo que le dicen. Primero Dios, primero las cosas de Dios. No pague su renta, usted debe primero a Dios. Eso es lo más importante. Insensatos. Hombres anatemas. Porque la palabra del Señor no nos dice que hagamos de esa manera. Usted sea obediente y haga lo que dice la palabra del Señor. Así nos regimos nosotros, la iglesia de Cristo. Según hemos prosperado. ¿Hay algún otro versículo en cuanto a las ofrendas? Corintios otra vez, capítulo 9, versículo 6, vamos a leer. ¿Por qué a los corintios? Porque los corintios eran tacaños. Los filipenses no fueron así. Usted lo puede leer en capítulo 4 de los filipenses, la carta de los filipenses. Pero aquí era necesario que el apóstol Pablo
les recalcara cómo se estaban haciendo las cosas en cuanto a las ofrendas, en cuanto a las cosas para las necesidades de la iglesia. Entonces, no es de extrañarse que se los diga 2 veces. Allá le decía el propósito, decía también cuándo y cuánto. Aquí le dice en el versículo 7 más bien, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo debemos de dar? Como proponemos en nuestro corazón, como prosperamos. Ya no lo va a hacer porque lo están haciendo que lo hagan. No, usted debe de hacerlo porque puede hacerlo. Si no puede, no debe de hacerlo. No puede quedarse usted sin dinero, sin suplir sus necesidades. Delo conforme usted pueda. Ahora bien, ¿puede ser más que un 10%? Sí. ¿Puede ser menos que un 10%? Sí. ¿Puede ser nada? Sí. El Señor conoce los corazones. ¿Se acuerdan de aquella pareja que vendió la propiedad y mintió al Espíritu Santo diciendo que iban a dar? Se pusieron de acuerdo en cuánto iban a dar, pero diciendo que eso era todo lo que habían bien agarrado de la propiedad. Y Pedro le recalcó y le dijo, ustedes podían haber dado lo que ustedes quisieran sin necesidad de mentir. Es más, no tenían que darlo. Pero ellos mintieron. Propusieron en su corazón con maldad. Así que nosotros no hagamos eso. Usted conoce muy bien si necesita dar. Perdón, si tiene que darlo. Me refiero a que si prosperó para dar. Usted sabe. Y Dios también. Porque hay gente que se va al extremo y son tacaños. En la iglesia del Señor no hay tal cosa, no hay tacaños. Hay cristianos. Hermanos benevolentes. Hermanos que ayudan. Porque sabemos que hay necesidades en la iglesia del Señor. Así que esa es la manera que nosotros lo regimos los cristianos. No conforme a otras dispensaciones de los tiempos, sino al cumplimiento de los tiempos por medio del Señor Jesucristo. Eso lo va a encontrar. Hay versículos que apoyan esta dispensación. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que ahora nos habla por medio del Hijo. Ya no nos habla por medio de Moisés, por medio de Noé, por medio de Abraham, de ninguna manera, por medio del Hijo. También lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en lo que están en la tierra. En Él, hablando del Señor Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero este es el cumplimiento del tiempo por medio del Hijo. Ya no es por medio de alguien más. Así que o somos obedientes o somos desobedientes. Para la iglesia de Cristo, esto es bien simple de entenderlo. Y por eso que lo estoy exponiendo, para que el que vea este video pueda también obedecer lo que la palabra del Señor dice. Dios les bendiga.